Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. En Cuba sigue en ascenso la curva epidémica. Este domingo resultaron positivas 431 muestras de COVID-19, 2 fallecidos y 159 altas médicas. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó que se encuentran ingresados en hospitales 5.715 pacientes, de ellos sospechosos 1.948, en vigilancia 965 y 2.802 casos activos, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. En la jornada de ayer se procesaron 13.212 PCR en los laboratorios de biología molecular del país y como resultado se confirmaron 431 contagios a la COVID-19. También es el número superior de positivos registrados en un día y ya se acumulan desde marzo pasado 15.007 personas diagnosticadas con la enfermedad. Durán dijo que se contabilizan 11.187 contagios por transmisión local, es decir, contacto con otro enfermo. Nosotros consideramos que una buena parte de la población todavía no ha interiorizado de los peligros que estamos teniendo y que tenemos. Y lo que representa este rebrote, que como ustedes ven, todavía se dificulta su control. Y podemos decir, ya refiriéndonos a las edades, que fue por donde hice la observación, ayer se diagnosticaron 44 niños menores de 20 años, es una cifra muy elevada. Ya se acumulan 1.560 personas diagnosticadas con la enfermedad de 18 años y menos, o sea, en edades pediátricas. Hoy la cifra más alta de niños en edades pediátricas ingresadas, 256 activos. Se encuentran ingresados en estos momentos 256 menores y de ellos el 84% ya se ha recuperado. Se acumulan además 61 lactantes contagiados durante toda la epidemia. En la actualidad, un grupo importante de personas vulnerables están hospitalizadas, pues se diagnosticaron 80 pacientes del grupo de 60 años y más. Por provincias, los casos diagnosticados pertenecen a La Habana, 123, Guantánamo, 89, Matanzas, 71, Santiago de Cuba, 51, Villa Clara, 23, Artemisa, 17, Ciego de Ávila, 14, Camagüey, 10, Holguín y Granma, 7, Pinar del Río, Mayabeque y Las Tunas tienen 5 cada una, mientras Cienfuegos y Santi Espíritus tienen 2. Hoy se observa que los municipios cabeceros de las provincias tienen los números más altos de infestación, menos en la capital. Ahora mismo, el territorio periférico de San Miguel del Padrón de La Habana presenta 20 casos autóctonos. En el día se reportan 2 fallecidos para un total de 153 decesos. En este periodo pandémico, el 81,2% de los que han padecido de la COVID-19 se han recuperado. Hay que protegerse porque esta oleada de invierno es y será más intensa que las fases de epidemia que hemos pasado. Protejamos a nuestra familia y amigos. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. En el contexto de la tarea ordenamiento, el 100% de las prestaciones por maternidad recibieron el incremento por el salario. La protección de la maternidad en Cuba mediante el sistema de seguridad social es un derecho de las mujeres cubanas, aseguró Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
Sobre este derecho versa el Decreto Ley 20 recogido en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 68 de la implementación del proceso de reordenamiento monetario, donde se explica el procedimiento transitorio para el cálculo de las prestaciones monetarias por maternidad de los trabajadores del sector estatal. Y en el 339 de la maternidad de la trabajadora se busca conceder derechos a la madre y al padre trabajador en lo que a cada cual corresponda para propiciar la responsabilidad compartida con la familia en el cuidado y atención del hijo e hija menores de edad. La duración de la licencia por maternidad pre- y postnatal es de 18 semanas, entre las de mayor duración a nivel internacional, y posterior a su vencimiento se otorga una prestación social hasta que el niño arribe al primer año de vida. Actualmente disfrutan de estos beneficios 52.444 personas, de ellas 7 son hombres, destaca en el tuit la ministra. Actualidad, Habana Noticiario. Y en sencilla ceremonia se rindió homenaje a Celia Sánchez Manduley cuando se cumplen hoy 41 años de su desaparición física. Este 11 de enero se cumplen 41 años de la desaparición física de una mujer imprescindible en la historia de Cuba, Celia Sánchez Manduley. A la primera combatiente en el ejército rebelde se le rindió sencillo homenaje en la mañana de este lunes en el Panteón de las Fuerzas Armadas de la Necrópolis de Colón. Presidieron el acto Teresa Amareye Boué, miembro del Comité Central del partido y la secretaria de la FMC, y Yunieski Crespo Vaquero, miembro del Comité Central y del Buró Provincial del partido en La Habana. No podía faltar Tete Puebla. La secretaria de la FMC en la capital, Madelis Delgado Reinaldo, tuvo en su voz las palabras centrales. Que nos volvemos a congregar en este sitio, donde nuevamente cada 11 de enero rendimos tributo a la guerrillera, a la más autóctona flor de la revolución. Al pueblo cubano le ha tocado vivir momentos extraordinarios de la historia universal. En esta obra inmensa, esta mujer tiene un destacadísimo lugar. A Celia hay que situarla como genuina representación popular de la etapa en que Fidel y el pueblo cubano cambiaron el curso de la historia de América y ayudaron de modo decisivo a la transformación del mundo. Celia no solo fue una luchadora revolucionaria, era además creadora. Mucho se habla de su coraje, de su bondad y la seriedad con que asumía sus tareas. Homenaje a Celia Sánchez en el aniversario 41 de su desaparición física. Andrés Becerro y Mario Herrera, Habana Noticiario. A propósito, en la mañana de este lunes se presentó en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de la República de Cuba los resultados de una investigación científica que centró su análisis en la figura de Celia Sánchez Manduley. La general de brigada Deisa Ester Puebla, vicepresidenta nacional de la Asociación de Combatientes de Cuba, asistió al ejercicio académico. Las contribuciones socioeducativas de la licenciada Celia Sánchez Manduley a la educación cubana entre 1950 y 1979 fue el tema que motivó este ejercicio científico tras las investigaciones realizadas por la licenciada Eugenia Palomares Ferrales con la tutoría del doctor en ciencias Gustavo Deler Ferrera. Una investigación como esta nos dice el antes, el después, pero es muy importante también entonces el futuro de lo que podamos hacer en la preparación y en la formación de nuestros docentes y por supuesto la elevación de la calidad del proceso docente educativo. Y que hoy se generen y proliferen este tipo de estudios para nosotros es importante dentro de las ciencias de la educación. Si no hay un estudio interventivo, desarrollo longitudinal o de otro tipo macro o micro social que requiera del método histórico para enfrentar la evolución y los antecedentes. Pero este en sí mismo es más complejo porque requiere entonces de una profundización, de una periodización para enfrentar entonces estos hitos o hechos, y en este caso, en el que se defiende hoy, el caso de la figura de Celia Sánchez Manduley, se requiere entonces de un contexto muy profundo en el análisis de hechos, en su comparación, en su generalización, en su sistematización. Por lo tanto, estos estudios nos permitirían entonces avanzar con mucha más concreción, con mucha más precisión, con mucha más ciencia en el proceso entonces docente educativo. En la obra, la profe Palomares ofrece información poco conocida sobre los aportes realizados por Celia al sector de la educación. Contribuciones socioeducativas que Celia hizo a la Revolución Cubana a favor de la educación y que
no fue pedagoga, no fue maestra. Nosotros vamos a demostrar que Celia sí es una educadora social. Con sus contribuciones contribuyó, y valga la redundancia, a desarrollar la educación en Cuba. Es importante lo que nosotros estamos demostrando, porque desde las tendencias pedagógicas, principalmente la del activismo, de que nos legó el doctor Chávez, donde nos planteó que esta tendencia de activismo es la creación de las nuevas escuelas, el movimiento de nueva escuela, donde el niño era el centro de la escuela, donde el niño se vinculaba con la naturaleza y se debía valorar ese niño para que en un futuro fuera una formación integral. Celia, intuitivamente, empíricamente, desarrolla contribuciones durante toda esta etapa que se benefician los estudiantes, y el problema social, principalmente en la parte educativa, Celia le da solución. Hasta que ella da su propio ejemplo como educadora, porque se matricula en el Ñigo López. A mí me llama mucho la atención que con 56 años ella quiera seguir estudiando y la muerte la sorprende cuando estaba ya culminando. Y después recibió su título con un orgullo para nosotros decirlo, ya lo recibió porque ganó la pelea. Por muerte sí se entregó el título de licenciada en Ciencias Sociales. Este lunes, a 41 años de la desaparición física de Celia Sánchez Manduley, se saldó una deuda con la flor más autóctona de la revolución. El camarógrafo José Tuñón y Elizabeth Cánova, Habana Noticiario. Y ahora una rápida mirada a la prensa digital. La agencia cubana de noticias en su portada digital califica Cuba de cínica e hipócrita su inclusión en lista de estados patrocinadores del terrorismo, dice el canciller cubano. Denuncia también el canciller impacto de la COVID-19 en cárceles estadounidenses. Agradece Cabo Verde la solidaridad internacional cubana frente a la COVID. Celebra periódico artemiseño sus 10 años comprometido con el público. La agencia cubana de noticias también, por supuesto, informa sobre la situación epidémica en Cuba. Camagüey alerta ante inestable situación epidemiológica. Rechaza presidente proyectos subversivos contra Cuba. Recuerda presidente cubano a Celia Sánchez en aniversario de su desaparición física. Por su parte, Granma, en su portada de esta tarde, Venezuela insta al ALBA a promover tratamientos para COVID-19. También hace referencia al aniversario de Celia Sánchez Manduley. Y en Cuba el 100% de las prestaciones por maternidad recibieron el incremento por el salario. Rápida mirada a la prensa digital cubana de esta tarde. Nos vamos enseguida con los deportes. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Tiempo Deportivo. Industriales llegó a 39 victorias este fin de semana al ganarle ayer el doble programa Artemisa en el Estadio Latinoamericano. A primera hora, picheo de Brian Chi y bateo oportuno de Styler Hernández, el capitán, para con jonrón empatar el juego y posteriormente Yohandy Urgeyes con hit de oro dejar al campo a los cazadores. Y a segundo turno, buen picheo nuevamente de José Pablo Cuesta con una ofensiva liderada por Lisván Correa, que llegó a 27 jonrones, empatando el récord para un capitalino de más bolas cercas en una campaña, con mejor frecuencia y menor veces al bate en cuanto a número que Alexander Mayeta, hoy día su coach de bateo. Y además se consagró y se afianzó como líder remolcador del campeonato. Cuando digo se consagró, me refiero a que ya no podrá ser desbancado Lisván Correa del liderato de empujadas en la contienda, toda vez que sobrepasó a Guillermo Avilés, que se encuentra fuera ya de concurso, toda vez que los alazanes culminaron su periodo clasificatorio. Recuerden ustedes que tanto los alazanes como los espirituanos ya clasificaron a la postemporada, también lo hizo Cienfuegos, Las Tunas y Matanzas. Está todavía pendiente conjuntamente con Santiago de Cuba, Pinar del Río y Camagüey. Los azules ahora anclan quintos en la tabla de posiciones cuando mañana van a enfrentar a Villa Clara en un programa doble que se va a jugar en el Nelson Fernández de San José a partir de las 10 de la mañana. Los azules van a enfrentarse a Villa Clara en partido que será transmitido por Tele Rebelde, mientras que posteriormente Matanzas y Pinar del Río escenificarán el otro compromiso de la fecha. Los pinareños también han tenido un magnífico torneo y están igualmente que los azules con grandes opciones
opciones clasificatorias. En cuanto a otros temas, hoy inició en Qatar el Grand Slam de Judo, donde participan los 32 mejores en cada una de las divisiones. Hoy se realizaron las dos primeras competencias, tanto en el masculino como en el femenino, y la sorpresa de la fecha fue que Japón no subió al podio. Lo hizo Corea del Sur en las dos divisiones, en 60 y en 66 kilogramos en el sector varonil, mientras que entre las féminas ganó tanto una representante de Kosovo como una de Francia. Mañana Cuba tendrá en acción a Maylin del Toro y a Magdiel Estrada. Y sobre el fútbol, este fin de semana la principal noticia llegó en la Serie A de Italia, cuando el Milan mantuvo el liderato. Inter y Roma empataron por sexta vez de manera consecutiva en este duelo particular de 2-2, mientras que la Juve le ganó al Sassuolo 3-1 y al minuto 92 Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el jugador de más cantidad de goles anotados como profesional, igualando al austríaco, mientras que con 759 goles deja atrás las marcas anteriormente rotas que traía el Rey Pelé y se va a convertir sin dudas en el principal goleador históricamente hablando. En España, el Barcelona ganó con doblete de Lionel Messi, que ahora es Pichichi. El Atlético de Madrid volvió a suspender, esta vez por la nieve que cayó en Madrid, pero sigue siendo líder de liga, donde el Real Madrid empató a 0 en el Osasuna ante un césped también lleno de nieve. Esto en deportes. Continúa con nosotros en Habana Noticiario. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlo y compartir con usted la información meteorológica acá en Habana Noticiario. Observen en la imagen del satélite meteorológico cómo gran parte de Occidente está nublado y precisamente esta nubosidad responde a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sudeste del Golfo de México que aporta humedad sobre el territorio. Esta vaguada en superficie está representada por un frente frío que se encuentra en el Golfo también, avanzará en las próximas horas hacia el este y llegará a la capital en el entorno de la segunda mitad del día de mañana martes. Este sistema, pues en combinación, provocará alto contenido de humedad sobre el occidente de Cuba y favorecerá los procesos de lluvia en las próximas horas. Es por ello que se espera una madrugada mayormente nublada con numerosos chubascos, lluvias y tormentas. También las tormentas serán muy aisladas, sobre todo hacia zonas del litoral, y las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 20 grados Celsius. En la mañana continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas entre 21 y 22 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles y la mar permanecerá tranquila. Ya en la tarde, con la llegada del frente frío, pues se mantendrán los nublados con algunas lluvias y las temperaturas máximas estarán en el entorno de los 24 grados Celsius. Los vientos pasarán a soplar del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y se incrementará el estado del mar a poco oleaje. Para los próximos días se espera todavía algunos chubascos y lluvias. Principalmente estos chubascos y estas lluvias están relacionados con el transporte de los nublados en el flujo del nordeste. Y las temperaturas, los días continuarán frescos con máximas entre 23 y 25 grados Celsius y por la madrugada temperaturas que estarán entre 19 y 20 grados Celsius. La salida del sol mañana será a las 7:13 ante meridiano, la puesta a las 6:02 pasado meridiano y la próxima fase lunar ocurrirá el 13 de enero y estaremos bajo la presencia de la luna nueva. En resumen, mis amigos, para mañana un cambio de tiempo en el occidente con nublados y lluvias gran parte del día. Hasta aquí la información meteorológica y será hasta un próximo encuentro. Y la importancia de reforzar la relación entre los sindicatos y sus afiliados en medio de contextos nacionales tan complejos como la tarea ordenamiento y la pandemia de COVID-19 fue el principal llamado realizado en el Pleno Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en La Habana. El rol del movimiento sindical en la preservación de la unidad y su misión de representar a la masa trabajadora ante todo en medio de los profundos cambios económicos y financieros que se llevan a cabo en el país, centró el Pleno de la Central de Trabajadores de Cuba en la capital. En la cita se reconoció la labor desempeñada por los colectivos sindicales en un año tan complejo como 2020, marcado por la pandemia de COVID-19, sobre todo en La Habana, donde en los últimos días surgieron nuevos brotes. En ese sentido, se llamó a velar de cerca por el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias adoptadas para solventar la situación en el menor tiempo posible. La realidad nacional, en particular la tarea ordenamiento, fue otro tópico de interés en la reunión. El ahorro tiene traducciones
Hay que interpretarlo como la manera de sacarle más lo que hoy tenemos. ¿Cómo buscamos que ese equipo se pueda recuperar si no tenemos dinero para comprar uno nuevo? Y en eso hay un caudal infinito de inteligencia, de compromiso. Estamos haciéndolo bajo un impacto directo del recrudecimiento del bloqueo hacia nuestro país. Lo estamos haciendo bajo un impacto directo de una pandemia que los rebrotes surgen de manera generalizada. El encuentro propició la elección de nuevos cargos en la dirección sindical provincial, entre ellos el de secretario general de la CTC en La Habana, que ocupará Alfredo Vázquez en sustitución de Luis Castanedo Smith. Que los que estamos aquí tenemos la obligación de que se mantenga y de continuar con lo que Castanedo en un momento determinado dejó. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó a continuar fortaleciendo las asambleas de sindicatos, la discusión de los problemas y la persecución de violaciones en medio de la tarea ordenamiento. Por eso tenemos que ir a una discusión de todo. Y todo lo que haga daño y no se entienda bien hay que quitar el daño y explicar. Y donde estemos conscientes que es así, dar explicaciones, dar argumentos. Porque si malos son los precios abusivos, muy malo es que nosotros con nuestra actitud empecemos con un paternalismo excesivo. Desde que se hizo la tarea de ordenamiento se dijo que había que escuchar al pueblo, que teníamos que tomar decisiones apegadas a lo que el pueblo piensa y nos diga. Y cuando no existiera la razón en algún lugar, nosotros salir a explicar al pueblo. Necesitamos que en este tiempo la voz del sindicato se haga sentir. Este es tiempo de que las centrales de trabajadores de Cuba, nuestros sindicatos, tienen que salir a defender. Y cuando algo no esté bien, tienen que salir a discutirlo. ¿Con quién? Con esa administración. No es ni fajándose, ni creando conflictos antagónicos. No, discutiendo. Porque en última instancia, todo lo que afecta a nuestros trabajadores afecta a la revolución. Comienza otro año de trabajo para la Central de Trabajadores de Cuba Habanera, próximos al aniversario 82 de la fundación de la organización. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Y el acto por el aniversario 92 del asesinato de Julio Antonio Mella fue realizado este 10 de enero en el monumento que le rinde honor frente a la Universidad de La Habana. No le tengo ni un ápice de miedo a la muerte. Lo único que siento es que me van a asesinar por la espalda. Así vaticinó su propia muerte Julio Antonio Mella, el joven líder estudiantil que en su corta pero fecunda vida sembró en esta, su Cuba amada y sufrida, los más profundos sentimientos antiimperialistas. Este 10 de enero, cuando se conmemoró el aniversario 92 en que sicarios bajo órdenes del dictador Gerardo Machado le arrebataran la vida, a los pies del monumento que atesora el recuerdo, jóvenes universitarios se dieron cita para rendir homenaje a Mella. Recordamos su fiereza al defender a los estudiantes y su participación en la vida nacional. Pero a casi 100 años de la creación de la Federación Estudiantil Universitaria, a casi 100 años de la reforma universitaria que él impulsó, el homenaje no puede ser solo hoy. El recordatorio, el homenaje a su figura, el compromiso con sus ideales debe ser diario y debe estar acompañado de acciones. En el acto fueron develadas ofrendas florales a nombre de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del país y no faltó el acostumbrado pase de lista simbólico a los mártires de la Federación Estudiantil Universitaria. Yo les invito a leer más a Mella, a conocer más y mejor al ser humano y a hacer verdad aquello que dijo Mella en uno de los artículos que publicó, creo que aquel que se llamaba Cuba Factoría Yankee, cuando dijo: mañana se podrá discutir, hoy solo es honrado luchar. Aquí reposan desde el 29 de septiembre de 1933 las cenizas de Mella, justo frente a la Universidad de La Habana, donde el amor por Cuba continúa hermanando a los jóvenes universitarios. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas, la verdad. El camarógrafo José Tuñón y Elizabeth Cánova, Habana Noticiario.
A partir de este lunes comenzarán a aplicarse los nuevos precios fijados para los servicios de transportación para hospitales, funerarias y libre de la empresa Cuba Taxi, informó Maribel Poulot Bravo, directora provincial de transporte en La Habana. Para hospitales y funerarias, la tarifa será de 1.25 pesos por pasajero cada kilómetro y 2 pesos por kilómetro por pasajero en la modalidad de servicio libre, dijo durante su intervención de este viernes en el programa Hola Habana. En el caso de la transportación para los pacientes de hemodiálisis, se reiteró la gratuidad del viaje para el cliente, pues este es un gasto asumido en su totalidad por el Ministerio de Salud Pública. Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, explicó que la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1.5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 15, y así sucesivamente. La Habana-Guanabo fue el único tramo al que se le aprobó un incremento superior de 25 pesos a 30, pues es más largo que el resto y de poca afluencia fuera de la temporada de playa. Las llamadas gacelas y los taxis ruteros en cooperativas se mantienen con las tarifas aprobadas antes del ordenamiento, 5 pesos por tramo y oferta y demanda después de las 9 de la noche para las primeras, y en el caso de las cooperativas, 5 pesos en todo el recorrido. En los tramos pequeños tradicionalmente cobrados a 5 pesos se subió hasta 7.50 y se redondeó a 10, por lo que se trabaja con los consejos de la administración a diferentes niveles para que sean capaces de regular en sus demarcaciones los precios de, por ejemplo, los coches tirados por caballos. Económicas, Habana Noticiario. Francisco de Alvear y Fernández de Lara legó lo que se conoce como la obra más importante de Cuba en el siglo XIX, el acueducto que lleva su nombre. En fecha como hoy, pero del año 1816, nació este destacado ingeniero cubano. Un día como hoy, pero del año 1816, nace en La Habana Francisco de Alvear y Fernández de Lara, considerado el ingeniero civil más importante del siglo XIX en Cuba. Destaca en su quehacer haber realizado varios proyectos de viales, muelles y almacenes, líneas férreas y de telégrafo, faros y alcantarillado, al tiempo que contribuyó de forma activa en todas las obras públicas cubanas de su tiempo. Lo mismo en la ejecución de los proyectos que en la construcción o la emisión de dictámenes técnicos. No es raro entonces que se le atribuya haber intervenido en unas 200 construcciones. Como obra de alto valor y que le mereció la medalla de oro en la Exposición Universal de París en el año 1878, sobresale el acueducto que lleva su nombre, a la que le dedicó los últimos 30 años de su vida. Fue un hombre de ciencia y conciencia que legó una de las 7 maravillas de la ingeniería activa hasta nuestros días. Odalis Pérez, a Habana Noticiario. Hola, llega el primer momento de la semana para las informaciones culturales en Habana Noticiario. Hoy desde la sede de la compañía teatral Uber de Blanc, para que usted conozca los detalles sobre su puesta en escena, una comedia. El siguiente reporte nos amplía. Un guión del cineasta Woody Allen. La obra trata de ese personaje que es llamado Clayman, en una noche un tanto absurda en que él se ve implicado en una serie de aventuras a partir de que hay un maníaco en la ciudad y la policía no se siente capaz, la policía de Nueva York, la ciudad de Nueva York, de poder detenerlo, no pueden. El barrio se empieza a organizar y Clayman es convocado a que se sume a los vecinos. Ahí él sale a la noche y el plan nunca se logra saber muy bien en qué consiste y él empieza a tener una serie de encuentros, de avatares que van develando un tanto, yo diría, una cara tanto desconocida de la ciudad de Nueva York. A través del absurdo se pone en tela de juicio una supuesta sociedad perfecta. Humor, ironía, situaciones creativas y un personaje central que para cualquier actor constituye un reto grande. Fue muy difícil el proceso. Todavía creo que todavía nos quedan cosas por superar. Es un personaje difícil porque en primera tiene un carácter de inseguridad, su personalidad, de nervios, de premura todo el tiempo, porque a este hombre lo sacan de la casa de buenas a primeras y vive alejado completamente de la sociedad. Entonces no conoce la realidad que existe afuera, ¿no?, de la casa. Y entonces nos ha sido muy difícil porque en primera es una comedia americana
que requiere un ritmo y un tiempo adecuado. Nunca la he hecho, o nunca la hemos hecho con mi compañero Juan Carlos y Hansel. Bueno, realmente yo interpreto el médico, es un personaje, realmente hago dos personajes en la obra, pero bueno, voy a hablarte de del que ya estoy caracterizado. Creo que es un personaje muy específico también en la dramaturgia de Woody Allen, que lo ha desarrollado en bastante, y por supuesto Orieta me ha dado la posibilidad a mí y a todos los demás actores en que aportemos y busquemos elementos nuevos que puedan enriquecer la puesta en escena con la interpretación. Creo que tener esa posibilidad guiado por ella, obviamente, de uno relajarse un poco en cuanto a la búsqueda y la creatividad en cuanto a la puesta en escena, nos ayuda a nosotros, a los actores, a aportar justamente a la puesta y también enriquecer un poco el trabajo actoral que estamos desarrollando. Debido a las condiciones epidemiológicas que enfrenta el país, las funciones de una comedia quedan suspendidas hasta que mejore el panorama higiénico-sanitario y podamos volver a los teatros. Continuamos con otras informaciones culturales de la capital. Por la compleja situación epidemiológica del país producto a la pandemia COVID-19, el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música Popular y el Comité Organizador del Festival Internacional Jazz Plaza informan la cancelación de los conciertos que de manera presencial se habían organizado para su edición número 36. Lamentablemente, las circunstancias sanitarias mundiales y su comportamiento recientemente en nuestro país crean una dificultad insalvable para la realización del evento como estaba previsto para los próximos días. En su lugar se mantendrá la programación en la modalidad de conciertos online. De esta manera funcionará su habitual coloquio en el que tendrán lugar fructíferos debates y merecidos homenajes. Liz Alfonso Dance Cuba celebra su conquista de varios premios en la competencia Ballet Beyond Borders realizada en Estados Unidos de América. Este año se llevó a cabo de manera online debido a las condiciones epidemiológicas. El jurado internacional del evento concedió medallas de oro a los profesionales Maciel Yedra y Leandro Molina, intérpretes de la obra Remembranza de la coreógrafa Liz Alfonso, mientras un grupo de integrantes del ballet juvenil se alzó con la presea dorada por el desempeño en Agobio, pieza creada por Diana Fernández y Rizel Mayor. El ballet infantil igualmente obtuvo una medalla de oro por la interpretación de La llave del amor. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva mañana para que conozca mucho más en Habana Noticiario. Y así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.